Listo, grabando. Bueno, entonces oficialmente, buenas tardes, ahorita sí. Bueno, ha sido muy interesante pues pensar, esta mañana pensaba cuando estaba dando audiovisual uno a los que están ahora en séptimo, yo como que esos chicos de octavo vieron bastante, sí, porque empezamos a ver fundamentos de la animación y todo esto. Y yo entré tarde con ustedes. Y sin embargo, ustedes ya habían visto otras cosas con la profe, conmigo hicieron bastante producción. Entonces siento que tienen mucho recurso ahora, ¿sí? De hecho, con ustedes creo que he visto más que con los que vi con el otro grupo, con los que vi audiovisual uno y 2 con los que están ahorita en noveno, ¿sí? Porque con ellos empezó la pandemia, todo esto. Pero con ustedes sí he logrado como volcar bastantes cosas. Ese ejercicio del parcial me pareció muy interesante. Yo sé que fue un poco inquietante y raro, porque no es a lo que estamos acostumbrados, pero es bueno, digamos, en términos artísticos, uno conocer de todo, ¿sí? Y cuando uno conozca de todo y haya explorado todo, entonces ya después decir, ah, ok, esto me gusta, esto no me gusta, esto sí, esto no, pero desde la experiencia. Y uno ve muchas veces a gente que dice, ah, a mí no me gusta hacer eso, ay, ¿lo ha hecho alguna vez? No, nunca. Ah, entonces, ¿cómo sabe? ¿Sí? Entonces, el videoarte fue una exploración ahí bien interesante. Siento que permitió, pues, como sensibilizar un poco el ojo desde los ejemplos que vimos hasta lo que ustedes lograron hacer. Estuvo, pues, muy, muy chévere los ejercicios. Digamos que sí, se pueden pulir cositas, obviamente siempre, en el arte siempre uno va a sentir de que puede hacer algo más, de que algo está pendiente. Muchas veces uno siente que todo lo que uno hace es como un boceto de algo que algún día va a ser lo más pro, pero bueno, digamos que vamos en ese proceso. Entonces, hasta ahora hemos trabajado, contando el semestre pasado, pues vieron ustedes como el fundamento de la imagen, qué compone esa imagen, se hizo el análisis, se trabajó técnicas de animación, pudieron ustedes abordar el stop motion, aprender un poquito de dirección de arte, ver todo lo que tiene que ver como con la consolidación de, de estos recursos pues, de ambientación, que tiene que ver con vestuario, todo esto. Aprendimos también, hemos visto muchos videos, muchos cortos, muchas animaciones que también ayudan a ir educando ese ojo. Eh, y ya este año hicieron pues un film minuto, ya hicieron un video arte, entonces ahorita es hacer algo un poco más profesional. Hace parte también de lo que es la comunicación social. Va, digamos, muy encaminada a la parte audiovisual, pero tiene unos propósitos muy específicos que quiero que nosotros abordemos el día de hoy y obviamente damos muchos ejemplos para que a partir de ahí nosotros podamos comenzar a hacer como una especie de investigación. No se asusten, no es una investigación muy estricta, pero sí una investigación que requiera pues un compromiso para poder abordar algo, que sería como la intención a partir de ahora encaminar ese ejercicio. Entonces, quiero que este corte trabajemos algo que requiere mucho orden en términos de lo visual, tiene una estructura además muy definida y es el reportaje. Entonces, para empezar, yo quisiera escucharlo a ustedes. ¿Qué entienden cuando yo digo reportaje? Lo primero que se les venga a la cabeza. Pues, hola, profe, ¿es Hola, redactar una noticia o algún evento que uno esté observando en el momento? noticia, ok. ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la cabeza? Profe, es la descripción de una situación o noticia. Ujú. Sí, tiene que ver mucho con la noticia, por eso les decía que va muy de la mano con la comunicación social, que es un campo también pues muy específico, eh, con la parte de ¿cómo se llama eso? Del periodismo, también como lo dice Claudia, muy del periodismo. Un reportaje es, digamos, una narración que tiene muchas características de carácter noticioso, ¿sí? Y lo que hace es divulgar. Tiene un fin netamente informativo, ¿sí? Digamos que lo que hemos trabajado hasta ahora tenía un fin, bueno, un fin como de transmitir un mensaje de campaña, de entretenimiento, de exploración,
pero ya un reportaje sí tiene un fin muy de la línea de lo informativo, ¿sí? Entonces tiene información que puede ser muy subjetiva para la persona que lo está haciendo, pero que deja abierto también como las posibilidades. Un reportaje también puede ser como para dar a conocer algo que de pronto la gente no está conociendo o evidenciar situaciones que de pronto no están siendo evidenciadas, ¿sí? Digamos que el reportaje es una narración, en este caso sería como una narración visual porque hay distintos tipos de reportaje, pero va, digamos, acompañado de una investigación. Y si hay algo muy importante y es el tema, primero de las fuentes, el tema de la seriedad de lo que uno está diciendo, es decir, uno en un reportaje no se va a inventar nada, uno se va a basar en hechos y eso le da un plus a este ejercicio, ¿sí? La ventaja es que todos ustedes vienen de lugares distintos, por eso Santander es tan delicioso y tan rico a nivel cultural, porque ahí converge una cantidad de culturas y es bellísimo eso. Pocas veces se da eso, entonces digamos que es muy interesante porque cada uno de ustedes pudiera tener cosas para contar, para evidenciar, para mostrar, que van sustentadas además. No es como que, ay, yo me voy a inventar aquí algo para mostrar al profe, no. Son cosas que ustedes saben, tienen certeza, tienen una fuente, tienen un recorte de periódico que así lo demuestra, tienen toda una validación con aspectos muy técnicos, con aspectos muy de los hechos. El reportaje va muy de la mano con los hechos. Obviamente tiene una estética, obviamente tiene una forma de hacer esa narrativa, desde lo que hemos visto en edición, pues sabemos que podemos organizarlo, eh, pero digamos que sí requiere, pues, digamos, un compromiso bastante amplio. Digamos que el reportaje, pues, en sus inicios era básicamente, surge, pues, con la prensa. Ustedes saben que cuando surge este aparato que se llama la imprenta, que surge por allá en el Alto Renacimiento, la imprenta, pues, es un dispositivo tecnológico que aparece y ¡plum!, cambia todo. ¿Por qué cambia todo? Porque, bueno, antes, cuando pasaba algo, había que esperar a que llegara una carta o a que los reyes pusieran una cartelera en el centro de la plaza para ver qué estaba aconteciendo, qué va a pasar. La información era, digamos, algo muy volátil. De pronto no podía pasar del chisme, del rumor, del comentario, pero saber a ciencia cierta qué estaba pasando era muy complicado en otras épocas históricas. Cosa muy distinta a lo que pasa ahora. Ahorita todos con esto pudiéramos registrar situaciones que pudieran pasar por alto. Por eso digamos que ahora el tema de las redes sociales en ese aspecto sí, de alguna manera ha ayudado mucho, porque el poder yo grabar una situación que iba a pasar de largo o que no iba a tener ninguna trascendencia, pues yo puedo hacer de que sí tenga la trascendencia que debería de tener, porque estoy denunciando, estoy mostrando algo que no debería pasar y lo estoy poniendo al público para que haya una apreciación de eso y una crítica además, ¿sí? Por eso es tan importante pues el tema de la información ahora, que hay muchos fake news todo el tiempo hay noticias falsas, todo el tiempo nos dicen cosas que no son tan así, o todo el tiempo nos muestran una versión, pero no toda la versión completa y van ahí como trabajando pues con eso. Entonces los inicios del reportaje son esos, en la imprenta, cuando se comienzan a repartir en multitudes lo que serían los primeros periódicos. Eh, digamos que se empieza a dar, son narraciones que son de interés general también, no son narraciones como fantasiosas, ni narraciones de pronto muy eh, caricaturescas, sino que son narraciones que pueden generar cierto interés en las personas y que además lo pone como a disposición de un público. Son narraciones que la gente después puede ver, comentar, analizar, ver si son ciertas o no, verificar, investigar, generar curiosidad también, ¿sí? Entonces digamos que hasta el siglo XIX el reportaje pues se consolida como lo que conocemos hoy en día y surge también precisamente de mostrar cosas que sucedían en las guerras. Pues sabemos que en el siglo XIX hubo también muchas guerras que en el siglo XX nuevamente se replicaron pues a nivel mundial. Y en medio de estas guerras pues no había quien contara eso que estaba pasando ahí y podían pasar cosas muy atroces. No sé si ustedes han visto con el tema de la última guerra que tuvimos, bueno, siempre hemos tenido guerra,
pero digamos que con la Segunda Guerra Mundial hubo muchos sucesos que pasaron con relación al nazismo, ¿sí? De hecho, en Alemania mucha gente no sabía qué estaba haciendo Hitler. Ellos lo veían como un líder, pero mucha gente desconocía totalmente lo de los campos de concentración, que fue una cosa que siempre va a dejar como una cicatriz, ¿sí? Que obviamente hay situaciones a nivel histórico que fueron mucho más atroces. Se dice que hubo mucho más muertos, por ejemplo, y mucha más demencia que por mucho más tiempo y fue, digamos, en las crónicas de conquista y todo eso, eso fue muchísimo más atroz si uno lo va a comparar, ¿no? No son cosas que no deberían no, ni comparar, o sea, son cosas que no deberían ni de pasar. Pero pues digamos que estaba ahí. Y si no hubiera sido por estos reporteros, pues muchas de esas cosas, de esas imágenes tan fuertes, de esta gente en esos campos de concentración así, de no comer, desnutrida, desvalida, ya casi que desahuciada, no se hubiera podido como evidenciar tanto y a lo mejor y ese tipo de cosas agilizan también como situaciones, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el reportaje tiene como una estructura también, ¿sí? Lo primero es que el reportaje, como todo escrito, como toda narración, debe tener un titular, ¿sí? ¿Cómo es un titular? No sé, la crisis de las lluvias en el Valle del Cauca, eso es un titular. Eh, Efectos secundarios de la pandemia en la salud mental, eso es un titular, ¿sí? De una llama la atención y de una lo ubica a uno sobre lo que se va a hablar en ese reportaje. Se condensa toda esa información ahí de manera muy rápida, como que yo leo el título y ya sé de qué van a hablar, sé qué van a contar y sé qué me voy a encontrar cuando me asome ahí. No va a ser como una sorpresa, pues, sino que ahí voy a encontrar, digamos, algo, ¿sí? Luego de ese titular encontramos un párrafo o bueno, hablando de titular estaríamos hablando en términos audiovisuales como el intro, ¿sí? El intro de ese recurso audiovisual. Luego seguiría como un párrafo inicial o ahí podríamos hablar como de la voz en off o de esta narrativa que se va contando, porque casi siempre el reportaje tiene una voz en off. Sabemos que la voz en off es que no necesariamente se ve quién está hablando, pero si hay una voz que va ubicándolo a uno en relación a esas imágenes que se están mostrando. Entonces ya ahí se empieza a captar la atención del lector y se comienza a proveer una información que lo empieza uno a ubicar, lo empieza uno a meter en un contexto. Entonces como que el impacto de las lluvias en el Valle del Cauca. Entonces, ok, sabemos que últimamente el Valle del Cauca ha presentado en toda Colombia, ha habido el fenómeno de la niña, ta, 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 y va mostrando las imágenes que lo van ubicando a uno en ese aspecto, ¿sí? Luego digamos que eso es como una especie de inicio, nudo, desenlace en la estructura básica digamos, de una narrativa y aparece lo que es el cuerpo del reportaje, que es como meterse ahí, como darle el sustento, como empezar como a escarbar ahí en una información muy específica para poder brindar esa información, ponerla así al público. Es decir, es como decir, yo estoy investigando sobre esto, miren lo que encontré. Ahí lo dejo a disposición de ustedes. Obviamente con toda la seriedad del caso, ¿sí? Muchas veces hay reportajes tan fuertes y bueno, sabemos que en el de Latinoamérica es una problemática, pues a veces hablar de ciertas cosas que las fuentes obviamente siempre van a ser anónimas, pero el mismo reportero tiene que, no sé, del anonimato o muchas cosas así, pues porque estar evidenciando a veces situaciones muy complejas, ¿sí? Nosotros no vamos a meter tampoco en ese campo, pero sí vamos a hacer, digamos, un ejercicio que puede ser muy, muy bonito y muy como, incluso como de homenaje podría ser, ¿sí? Y luego viene el cierre, en el cierre digamos que puede haber un cierre un poco más hermético en el que se concluya algo y en esa conclusión pues haya como una enseñanza, un aprendizaje o una reflexión para que esa persona que vio eso quede como que en serio, esto pasa, ¿cómo puedo yo contribuir ahí? Ah, estamos dañando el planeta. Bueno, depende de lo que sea el reportaje porque los temas son múltiples. O puede ser un cierre en el que las mismas personas que están viendo el reportaje pues puedan sacar sus propias conclusiones, ¿sí? Eso es más que todo como lo que hace parte del reportaje. Entonces vuelvo y resumo, son como varias partes. El titular, ¿sí? Un párrafo inicial, que es como esa narrativa, como la va metiendo a uno. El cuerpo del reportaje, que es cuando ya estoy ahí pues en toda la densidad, la parte gruesa de esa investigación. Y un cierre,
que es el que hace que o sea muy hermético y se lance una conclusión, o sencillamente quede como abierto a múltiples interpretaciones. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahora? Voy muy rápido, están dormidos. Yo sé que esta hora es pesadísima porque después de almuerzo está haciendo frío, pero trato de hacerlo más práctico. No, profe, está interesante. Ah, ok, listo. Ya me Bueno. imagino. Está muy Estoy chévere, haciendo profe. esa- Acá gracias a Dios está haciendo sol. Ok, ya se vieron haciendo reportaje. Sí, yo ya. Ok. Bueno, Ella entonces, ya se lo está imaginando. Tucutu, 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 tucutu. Puro RCE. la noticia Qué es chévere. usted. ¿Y saben qué me imagino ahora? Bueno, ahorita les comento como algo que me está imaginando con esto, es que la mente de uno va a mil. Veamos un ejemplo de reportaje para que mientras voy explicando qué es, vamos viendo ejemplos y ustedes puedan ir como armando a ver qué pudiera surgir de ahí. ¿Listo? Voy a compartirles No este. se quede callado. Denuncie. Denuncie. Así, ¿no? Denuncie. El reportero es usted. Porque el reportero es usted. Veamos este. Es un reportaje sobre el bullying. Entonces miremos pues cómo arranca esto. Bueno, aquí hay una publicidad, YouTube, como siempre, bueno. Ah, no, la Pague, publicidad tiene profe. que ver. Tiene que ver. Lo siento, Valente. Hoy no tengo dinero para ti. Oh, ¿en serio? Lo usé para comprar esta increíble colección de bolas de papel de ese chico del 5B. Tu cara será como una bola de papel después de esto. La vida no es un dibujo animado. Bullying es inaceptable. Escucha. El bullying es una agresión física o psicológica e incluso podría ser ambas. Se puede hacer porque eres chico, grande, gordo, flaco, por la personalidad, por el color de piel y que a la vez puede causar daños a futuro. El término bullying es bien conocido por los niños y adolescentes, pero el conocer no ha disminuido su prevalencia, sino al contrario. Las investigaciones se han percatado de que el panorama de agresión cada vez va aumentando. Soy solo un niño. Coincide justamente con una etapa del desarrollo en que la gran tarea que tienen los niños es poder organizar y construir una identidad, un yo. Los jóvenes necesitan sentirse validados, reconocidos, respetados por el grupo. Venía aquí llorando casi todos los días. Insultos, amenazas, robos, peleas, discriminación. Son frases que describen a una de las palabras que desafortunadamente escuchamos con más frecuencia: bullying. Uno de los problemas sociales más preocupantes es la violencia y el maltrato en los centros educativos. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la violencia es lo que afecta el proceso pedagógico en las escuelas y las consecuencias pueden abarcar desde la deserción escolar hasta graves problemas psicológicos en los niños y adolescentes. Los especialistas en psicología precisan que la forma en que son tratadas las personas en su infancia afecta fuertemente la manera en que se relacionan con los demás cuando crecen. La niña que se suicidó supuestamente después de haber sido acosada por otras dos menores en las redes sociales. Escuchó yo el caso de bullying en Tamaulipas, donde un niño lo incitan a seguir haciéndolo mientras lo videograban. Alarmante aumento de las agresiones escolares, de la violencia escolar. 3 de cada 10 estudiantes de educación básica en México viven con un temor diariamente, pero no es a la muerte, la inseguridad o algún secuestro, es al miedo de tener que ingresar por estas puertas de lunes a viernes. Este acoso puede manifestarse a través de violencia física, psicológica o verbal, social o acoso sexual, etc. Con mucha frecuencia, el niño o niña que acosa a otro compañero suele estar rodeado muy rápidamente de una banda o grupo de acosadores que se suman de manera unánime y gregaria al comportamiento de hostigamiento contra la víctima. Algunos tipos de acoso escolar son bloqueo social, hostigamiento, manipulación, exclusión, intimidación o amenaza a la integridad. Empezaron con unas malas miradas nomás. Fue evolucionando desde, ya no eran solamente gritos con apodos, sino que eran canciones, eran obras de teatro, eran empujones, eran tiras de pelo. Ir al colegio era terrorífico.
tipo de agresión no es exclusiva de las escuelas. Eso ocurre también en la mayoría de las instituciones laborales, aunque no lo veamos de esa manera. El bullying está presente casi en cualquier lugar. No es único de un nivel social o dirigido hacia un solo género. Pueden haber desde cuadros ansiosos, depresivos, conducta suicida, en la adultez, adquirir un rol o una identidad de víctima. Los daños son a veces irreversibles. Cambios en su conducta, cambios en el rendimiento escolar, irritabilidad, falta de ganas de ir al colegio. ¡Ya, por favor! Este tipo de acoso no es único de las escuelas, ni responsabilidad solamente de docentes. Dentro del hogar, en ocasiones ocurren gritos, agresiones verbales o hasta físicas, las cuales los niños y jóvenes comienzan a verlo como algo común en sus vidas, y esta es llevada a las calles, la escuela y al trabajo. Tenía que jugar a la pelota con nosotros. Llegaba, yo iba con la pelota, con la paleta de ping pong a jugar en los recreos. Y me partió la paleta de puro malo. Me abrieron el bolso y me dieron la vuelta a todas las cosas. Los cuadernos me rajaron un cuaderno de matemáticas, se metieron a mi bolso, me rompieron mi teléfono. Y un día llegó morado de las manos y las rodillas. Se burlan por todo. Debemos entender que el bullying no se trata de un simple comentario o un juego de niños. Se trata de una situación que, si no se detiene a tiempo, puede provocar severos daños emocionales y físicos en la víctima. Dijo el inspector del colegio: esto es un juego, mamita, es un juego de adolescentes, no hay más que eso. Agachan la cabeza, miran por otras partes, ignoran lo que pasa. Bueno, aquí pues nos están hablando de un tema bien fuerte y desglosan, y quiero que miren ahí también, analicemos cómo el tema está muy específico, reportaje sobre el bullying, ¿sí? Empiezan definiendo qué es. Nunca vemos quién está hablando en realidad, sino que es una narrativa y van contando, van hablando. Algo pasó con la edición que por momento no sé si vieron esa variación en los volúmenes y en las imágenes también como que muy a la carrera, pero logran como ubicarlo a uno y empiezan como con una pregunta, van desglosando, ¿sí? Una cortinilla. Cortinilla es eso que aparece en la parte de abajo, que dice el nombre. Entonces, cortinilla. Si están entrevistando a alguien, aparece la cortinilla, el nombre de la persona. En este programa Filmora que yo les compartía, y ahí para hacer eso, pudiéramos hacer el ejercicio en estos días también para la parte técnica, a ver cómo lo hacemos. Y van mostrando imágenes que son, digamos, nutriendo eso que me están mostrando ahí. Y también música, y además se validan también a veces en profesionales. Ahí están entrevistando a psicólogos reales, preguntando, indagando, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Tratar desde todos los puntos de vista, ¿sí? Obviamente, pues hay imágenes recicladas que utilizan de otro reportaje, de otras cosas. Eso se ve que es un mix, pues, un recorte, pero el mensaje está. Al final hay un mensaje súper claro, o sea, que hacen un cierre donde dicen no a la violencia, ¿sí? Y bueno, el tema del bullying, pues, que es tan delicado. Ahorita hablamos del ciberbullying. Entonces, imagínense ustedes también como recurso pedagógico en algún momento, con un grupo que ustedes estén manejando, estudiantes, jóvenes, lo que sea, puedes dar como esa posibilidad de que cuenten algo, una emoción, una sensación, una situación, a partir de ahí, ¿sí? Pudiera ser muy, muy interesante el reportaje. Miren que esto duró prácticamente unos 6 minutos y lo van llevando a uno. Es mucha información también en poco tiempo, o sea que hay que ser muy
objetivo con el tema de los temas que uno va a escoger. Entonces, digamos que eso hace parte como de las virtudes del reportaje. Uno es la exhaustividad, y cuando hablo de exhaustividad estoy hablando de que el reportaje agote como las fuentes del tema. Es decir, si estoy hablando del bullying, hablo con el psicólogo, hablo con el profesor, hablo con el que hace bullying, hablo con el que recibe el bullying, hablo con la familia del niño que hace bullying, que le hace falta es como un buen correazo, hablo con la familia del niño que recibe el bullying, y voy como mirando y agotando todos los recursos, y todos los recursos desde todos los puntos de vista sobre ese tema en específico, ¿sí? Y la objetividad es no hacer lo que yo acabo de hacer, de decirle hace falta un correazo, porque eso ya es un juicio. En un reportaje eso no se hace. En un reportaje se da la intención, la intención es simplemente evidenciar, mostrar algo, pero el reportero nunca dice, es que eso está bien, es que eso está mal. No, el reportaje simplemente tiene una postura de poner en evidencia lo que está ahí y de generar una reflexión. Se requiere como cierta ética también. Nunca se va a poner del lado de nadie, ¿sí? Por más de que hayan situaciones que puedan ser pesadas, el reportero es simplemente como un emisor que está mostrando una situación muy específica, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Es decir que entiendo allí que debe ser uno muy objetivo, ¿no? Muy objetivo y muy imparcial también. Yo puedo contar lo que sea, pero no tomo bando, ¿sí? Es como algo muy... Entonces, de las virtudes del reportaje, es eso. Entonces ya vimos que lo que conforma el reportaje es el encabezado, la narrativa, el cuerpo y el cierre. Y de las virtudes o de lo que compone un reportaje, de lo que está compuesto, es ser exhaustivo y objetivo. Exhaustivo en el tema de indagar en ese tema hasta que ya no tenga de dónde más deshilacharlo, y objetivo en el sentido de que yo estoy brindando una reflexión, yo al final no estoy concluyendo, es que lo que hace él es bueno, lo que hace ella es malo, lo que hace ella está más o menos, o yo no haría eso, ¿sí? O yo haría tal cosa, eso queda abolido, ¿sí? No hay necesidad de caer en esos términos. Dime. Usted dijo que era el encabezado narrativo, ¿y qué más fue lo que dijo? ¿Qué otra cosita? El cuerpo. La narrativa es cómo se va hilando esa historia, esa voz cómo va contando y cómo va amarrando todo. El cuerpo es cuando ya entro como en una parte álgida del tema, y hago un poco más para poder al final mostrar un cierre, ¿sí? Acá vamos a ver otro ejemplo, este es más cortico, pero también es un reportaje que podemos tener como referente. A ver, sí, porque el reportero es usted. Recogía las botellas que tiraban y también a veces me quedaba bien el con mi mamá reciclaba. Yo y mi mamá. Y a veces iba mi otro hermano, Moisés. ¿A qué edad empezaste a trabajar? Eso a los 9. Yo antes cogía botellas, plata, todo lo demás. ¿Y qué hacías con la plata que ganabas? Era mami. Para ayudar a mi mami, ayudarle a reciclar todas esas cosas. Recorríamos todo eso, se nos llevábamos al parque, de allá. Caminaba como unas 10 cuadras. ¿Cuántas horas más o menos pasaba? Hasta las 8. ¿De qué hora a qué hora? De las 5 hasta las 8. 9 de la noche no había carro. ¿Ya? Tengo que coger un taxi para pagar como sus $3 hasta aquí. Antes me ganaba $3, 2 hasta 5. ¿Qué hacías con esa plata, hermano? Me compraba algo. ¿Cómo qué? Comida, cachito, cola, caramelo. ¿Y lo demás? Y le dejaba guardado para el otro día ir a la escuela. O sea, yo por un lado me hacía duro de que ellos anden igual conmigo. O sea, estoy estudiando para ver si puedo conseguir un trabajo mejor
darles un mejor establecimiento a mis hijos. Que ya no lo manda a trabajar a los hijos. Que es malo. No. Que ya no los hagan trabajar y traten de superarse ellos como padres para que les den un futuro mejor a sus hijos. Sí. Se preparen, se hace como yo hoy en día estoy haciendo, preparándome para darles un futuro mejor a mis hijos. ¿Sigues todavía trabajando? Bueno, aquí digamos que son las preguntas, ¿no? Ya es como también una manera, es un reportaje como tipo entrevista, como que van lanzando la pregunta, responden los implicados, no están entrando a abrir un tema en específico, o sea, están hablando de un tema específico que es el trabajo infantil, pero no están haciendo como en el otro que cogían el bullying o abordaban el bullying y lo exponenciaban. Aquí ya es como los implicados evidencian una situación, hablan con ellos, están ahí como, digamos, viendo los diferentes puntos de vista y al final lanzan pues como una conclusión del gobierno ecuatoriano, ¿sí? Sabemos es que como es un estudio de caso, más que exacto, exactamente. Y digamos que ahí se pone en evidencia una situación, ellos no van a poder resolverla, supongo, con hacer el video. A veces sucede, ahorita con el tema de las redes sociales es muy loco porque no sé si han visto gente que ha saltado a la fama por un video que se vuelve viral, ¿sí? Entonces de pronto alguien toca muy bien el saxofón y está así en el metro y le echan monedas y de pronto ese video alguien lo graba, lo sube a YouTube, no sé, tiene muchas vistas, después le empiezan a contratar, cosas así, ha pasado. Estas niñas del Claro que Yes, que las vi en estos días, me imagino que también ya las están por ahí contratando o no sé, como que a veces eso también ayuda, ¿no? Pero al menos se hace evidente lo que les decía, queda abierta como esa reflexión, queda como en físico de manifiesto de que algo está pasando, que sabemos que hay muchas cosas que pasan, pero que se recuerden de vez en cuando es bueno también, ¿sí? Como que no seamos tan ajenos a esas realidades que están ahí. A veces uno no se da cuenta lo bendecido y afortunado que es todos los días de la vida, porque uno ya da por hecho de que tengo agua, de que tengo cobijas, de que tengo techo, de que tengo unas paredes, de que tengo... Uno a veces da por sentado esas cosas, ¿no? Entonces, a veces este tipo de cosas también ayudan como a eso, como a evidenciar situaciones no tan favorables. Obviamente hay reportajes también que le apuntan a aspectos muy positivos, pero por lo general se trata de evidenciar como alguna situación para dejar ahí como el hecho reflexivo pues sobre ciertas situaciones, ¿sí? Entonces digamos que hay diferentes tipos de reportajes y entre ellos estaría pues el científico, que obviamente va a hablar en términos de tecnología, algún nuevo descubrimiento que se haya hecho, el tema de la vacuna, por ejemplo, podría ser un reportaje muy científico. Está el reportaje investigativo, que sería digamos, profundizar un tema, y lo que les decía ahora, como hicieron con el bullying, investigar un tema y desde todas las aristas posibles comenzar a desglosar y a poner así como en un lenguaje muy accesible además, que es otra de las características del reportaje, poner en un lenguaje muy cómodo, a veces hasta coloquial, a las personas para que sea público, para que todos puedan entenderlo. No se van a poner con tecnicismos ni con palabras muy elaboradas para que solamente cierto grupito lo entienda, sino que es para que todo el mundo lo entienda. Es como contar lo que hice el fin de semana, contárselo a alguien, un ejemplo, para que lo entienda, ¿sí? Solo que estoy investigando algo, lo estoy poniendo ahí con estas palabras suaves, accesibles, para que todos lo puedan entender.
Entonces tenemos el científico, el reportaje científico, que es abordar desde la ciencia, de la tecnología, que ahorita hay muchos. El investigativo, que es tomar un tema y empezar a mirar desde todos los puntos de vista cómo se aborda ese tema. Explicativo, digamos que es detallar de aspectos o digamos como algo muy relevante a nivel histórico, como un suceso, no sé, se estrellaron 3 carros aquí en la esquina de mi casa, ok, yo voy a hacer un reportaje sobre por qué se estrellaron, cuáles son las causas, es que ese semáforo no está arreglado, es que tal cosa, es que la otra iba borracho, explicativo, ¿sí? Si hacen un explicativo, si se llega a hacer un explicativo, ellos no toman partido ahí, dicen, es que la culpa fue de tal persona, no. Por eso en las noticias a veces se cuida mucho en eso. No sé si han visto que a veces utilizan la palabra supuesto, el supuesto ladrón, el supuesto, no sé qué. Exacto. Ellos se cuidan mucho porque se supone que ellos no entablan juicios. Hablan del uno, hablan del otro, pero siempre es en supuestos y nunca están diciendo es que así es, ¿sí? Obviamente hay muchos tintes que toca entrar a analizar con ciertos canales y ciertas cosas que no son del todo imparciales. Pero bueno, digamos que eso siempre va a estar pues ahí como a la carta. Entonces, el científico, investigativo, explicativo, que es el que acabo de decir. El narrativo, digamos que es un poco similar a este que acabamos de ver. Es un poco parecido a la crónica que lo veremos más adelante. Y es como una narración de un evento en particular. ¿Sí? Aquí el trabajo infantil, la vida de este chico en particular, porque si yo en el otro están hablando del bullying, pero el bullying a nivel general. Aquí me están hablando del trabajo infantil desde la óptica de este chico en específico. No recuerdo el nombre, pero desde lo que él vive, lo que él experimenta, desde ahí, ¿sí? Muestran, digamos, como esa narrativa de esta familia en particular, ¿sí? Está digamos, el reportaje formal, que da una información a un tema, ¿sí? Y también como que reseña un poco, como que puede ser algo muy histórico, como un reportaje sobre la historia del lugar donde yo nací, ¿sí? Es muy formal. Es algo que yo voy a tener que recopilar, voy a tener que tener reseñas, voy a tener que mirar cosas viejas, una hemeroteca, una revista vieja, un periódico, hablar con la abuelita, hablar con los sabios, no sé, empezar a hacer como un recuento para yo mostrar algo muy formal. Está también que es autobiográfico, que ya es algo muy, como su nombre lo dice, es como una selfie en video. Es como yo mostrar algo mío desde esta narrativa del reportaje. Obviamente escribiendo, obviamente trabajando en una cierta temática, es decir, voy a hacer un reportaje sobre ser docente de artes. Entonces, bueno, yo tengo todo mi equipo aquí, la parafernalia, luces, cámara, acción. Comienzo a contar escenas diferentes, de mí dando clase, de pronto pintando, leyendo, no sé, vainas ahí que vayan mostrando cómo me identifico yo o qué voy a hablar yo a partir de ese tema en específico, ¿sí? Y el descriptivo, que digamos que ya es mucho más detallado. El descriptivo es como casi que mirar con lupa algo, puede decir como, a ver, un ejemplo, efectos del tabaco. Entonces es mirar con lupa esa temática específica del tabaco y ser muy detallista y tener como una visión muy amplia de ese tema en específico y quedarse solamente con esa cosita y empezar a desmenuzar lo más que se pueda. Es muy similar al explicativo, ¿sí? Entonces, vuelvo y resumo. Menos mal todo esto queda grabado porque es genial para que la información no se pierda. Entonces, está dentro de los tipos de reportaje está el científico, investigativo, explicativo, narrativo, formal, autobiográfico y descriptivo. ¿Listo? En el reportaje uno habla también de fuentes. ¿Qué son fuentes? Ese término yo sé que lo hemos escuchado mucho. Fuentes son personas que brindan información y algo que tiene mucho en la ética del comunicador social es no revelar las fuentes. ¿Por qué? Porque pues eso puede ser muy contraproducente. Sabemos que en pocas palabras eso es un calentado, ¿sí? Yo ir a destapar una olla por ahí y decir es que ahí me contó tal persona, pues sabemos que eso puede tener implicaciones
peligrosísimas y depende del contexto y depende de los temas que se estén abordando, ¿sí? Entonces las fuentes por respeto nunca se revelan. Ustedes le pueden contar lo que sea, el secreto de la vida, ¿sí? No sé, una cosa así súper extrema como que Donald Trump tiene una red de tráfico de una cosa así, un ejemplo loco. Y no puede decir quién le dijo eso, usted simplemente sabe que su fuente le dio eso con argumentos y además con pruebas, para usted con toda la seguridad del mundo hablar de eso, ¿sí? Y obviamente hay comunicadores y reporteros, ustedes saben que destapan unas cosas que valgan de Dios. Entonces es bastante importante tener en cuenta eso de la ética, no revelar las fuentes. Obviamente, pues nosotros no nos vamos a meter en una camisa de esas, vamos a hacer algo más sencillo, más desde lo creativo, como siempre, el arte salvándonos de todo. Pero, pues sí hay que tener ese rigor. Si en algún momento a alguien, ustedes le están haciendo una entrevista y dice, yo no quiero salir, tienen que respetarle ese derecho a la privacidad. Pueden poner la voz, no sé si notaron que a este niño nunca le mostraron la cara de frente, uno logra ver como rasgos, pero nunca sabe uno quién es, por respeto, ¿sí? En términos de niños, los niños por lo general siempre les tapan la carita, ¿sí? Incluso en los colegios a veces también, uno que tiende a tomar fotos de sus estudiantes, a veces no autorizan que uno muestre a los niños. Pues sabemos todo lo que pasa hoy en día con los niños, lastimosamente esto está un caos, entonces mejor como cuidar eso, ¿no? Cuidar nuestros niños. Nunca se trata de velar como eso en los niños, sí es muy delicado eso, el tema de cuidarlos mucho en eso. Si ustedes tienen niños, procurar no subir también cosas a redes ni nada, porque pues son niños, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido, si en algún momento entrevistan a alguien, ese alguien está reacido a que lo vean, ustedes pueden optar por grabar la voz, si les va a contar algo interesante, algo relevante, ustedes pueden mostrar el audio, no necesariamente tiene que ser ahí la persona, porque eso es muy invasivo también. Si para uno que trabaja desde el arte, esta camarita, nomás esta del Zoom a veces es intimidante, cansona, ¿sí? Por lo menos cuando uno está así hablándole a puras fotos, eso se siente rarísimo. Yo no sé si ustedes han dado clase con todos los estudiantes con la cámara apagada, eso se siente loquísimo. Entonces, imagínense si uno se siente así con esta camarita, imagínense un equipo ahí encima de uno con luces, con todo, eso genera pues algo, ¿sí? Tranquilo, profe, que ellos están allí. Ellos están allí, ya voltean a mirar aquí atrás, de pronto alguien para. Bueno, vamos entonces a ver otro ejemplo. Vamos a ver Eli ya va viendo, ¿no? No se vaya a meter en camisa de 11 varas con ese reportaje, mami. algo sencillo. A ver, miremos de acá. Desde la televisión de Naciones Unidas, esto es la ONU en acción. Justo al interior de la costa caribeña de Colombia yace una comunidad singular. Un conjunto de casas en pilotes se levanta del agua, brindando albergue a 2.000 residentes. Aquí en la Nueva Venecia, la gente depende del agua circundante para todos los aspectos de su vida cotidiana. Quizás ninguna otra comunidad como esta pequeña aldea de pescadores necesite agua de tan alta calidad. Gregorio Suárez ha vivido aquí toda su vida. La importancia de la calidad de agua es que a mayor cantidad de agua de mejor calidad es mejor la productividad, es más alta la producción pesquera y por ende al subir la producción hay mayor estabilidad. Sin embargo, la polución amenaza estas aguas. El tráfico marino deja derivados tóxicos. Los metales pesados utilizados en la minería van a parar río abajo y se asientan en el océano. La basura se acumula. Los pesticidas y fertilizantes dañan las aguas costera y dulce. Durante los últimos 5 años, el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, ha apoyado a 12 países caribeños a estudiar sus problemas de contaminación.
Mediante el uso de técnicas nucleares, los científicos descubren indicios de los diferentes tipos de polución que se asientan en el fondo del mar. El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR, fue uno de los participantes en el proyecto. Luisa Fernanda Espinosa Díaz, de INVEMAR. Para el pueblo en general, porque si logramos entender que estos procesos están deteriorando nuestros mares, también podemos tomar medidas de control que permitan una mejoría en la calidad de vida de las personas. Para llevar a cabo sus investigaciones, los científicos trazan cuidadosamente un mapa de las áreas del océano para medir la posible polución. Al igual que los anillos de un árbol revelan su historia, los científicos usan técnicas nucleares para retroceder en el tiempo y determinar el origen de la polución. Al extraer una muestra del fondo del mar, este tubo de plástico se convierte en una cápsula de tiempo. Juan Pablo Parra, de INVEMAR, explica en más detalle. Con este sedimento, esta muestra será transportada al laboratorio, haremos un procesamiento y podremos identificar contaminantes, fuentes de contaminación y hacer una reconstrucción histórica de esta contaminación. El equipo colombiano detectó una contaminación significativa de mercurio proveniente de las operaciones mineras. El descubrimiento de mercurio hundido en el fondo del mar es vital para ayudar a Colombia a diseñar un nuevo enfoque para las futuras operaciones marinas, asegurando que estos elementos dañinos no floten y amenacen el agua de la superficie. Mediante el análisis de la polución del pasado y el intercambio de expertos, equipo y conocimientos en toda la región, el OIEA ayuda a los países a planificar para que el día de mañana el agua esté más limpia y los recursos marinos sean seguros. En cuanto a la gente de Nueva Venecia, las técnicas nucleares les están aportando un futuro limpio y prometedor. Listo. Bueno, aquí hay algo muy informativo también. Y bueno, aquí la línea es muy también de la voz en off. Nunca vimos quién era el que estaba hablando. Simplemente esa voz nos va guiando y va muy en conjunto con las imágenes. Este está un poquito más organizado en términos de edición con el del bullying. El del bullying yo creo que es un ejercicio de algún estudiante porque me sopló un poco de imágenes ahí. Y ni siquiera acredito esas imágenes porque eran como una voz colombiana, pero el reportaje era de chilenas, ¿sí? Aquí ya digamos que está mucho más enfocado, mucho más organizado y la información está ahí, ¿sí? Muchas cosas que uno desconoce y esa es la intención. Imagínense qué loco pensar que el mar tiene mercurio, ¿sí? Entonces es bien inquietante. A veces estos reportajes también generan eso, ¿no? Esa inquietud y como esa cierta molestia porque pues como les digo, una vez está en una burbujita y no cree que el mundo funciona súper bien. Se han mejorado muchas cosas, pero digamos que a veces es complejo, pues, todo lo que acontece, todo lo que pasa. Entonces, bueno, digamos que ahorita con el tema de las redes sociales, les decía, no sé si han visto ustedes los youtubers, los influencers, y todo esto, pues, a veces pueden propiciar otro tipo de informaciones también. A veces, pues, pueden incluso tergiversar mucha información que no es tan así. Lo importante es, yo considero, siempre generar un punto de vista muy crítico, sacar uno como su propia conclusión, pero no es de lo que los otros digan, ni de lo que la mayoría esté diciendo, sino es de lo que yo opino acerca de eso, que es también como una de las intenciones del reportaje. ¿Por qué lo digo? Porque siempre nos manejan desde la emoción, desde los memes, desde lo que muestran aquí, desde lo que hablan acá, pero sería bueno ver todos los puntos de vista, ¿sí? Y así yo decir, no, en este punto en específico estoy de acuerdo con este, en este punto en específico estoy de acuerdo con este. ¿Qué es lo que pasa ahora, no? Que ahorita es por polos, ¿no? O es de acá, o es de acá, y usted dijo esto, usted dijo lo otro, y peleamos, una cosa que sabemos pues que es pesada. Pero la idea es generar un punto muy crítico desde dónde estoy hablando yo, con qué criterio lo estoy diciendo, ¿sí? Yo leo, yo investigo, yo averiguo, y ok, sobre esta situación en específico opino esto porque averigüé esto, y esto, ¿sí? Que es algo que no pasa siempre. A veces yo escucho, por lo menos a mi papá,
lanza opiniones y así, puf, con toda la autoridad del mundo y uno se pone a ver y no ha leído un periódico, se quedó con lo que vio en Facebook, se quedó con lo que le dijeron y como que, ok. Entonces le hacen una preguntita y ya plum, colapsa, se le cae todo porque si no hay un sustento de lo que se está diciendo es muy complejo. Entonces el reportaje ayuda a eso, a tener como otra mirada, otro punto de vista con respecto a algún tema en específico, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Chévere, Yo profe. Ok. Siempre me he hecho la pregunta cuando veo este tipo de audiovisual, que uno ve a una persona hablando, ¿no? Está usted hablando allí y sigue su voz hablando, pero pasan otras imágenes, otras cosas, ya sea video o imágenes, y después vuelve usted con el mismo hilo de lo que venía hablando. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se hace eso? A nivel técnico. Ok, para eso me gustaría que dedicáramos una clase entera, ¿sí? Porque me parece muy interesante, además deben tener ese recurso, porque ustedes no solamente van a hacer stop motion, filminuto y videoarte, ustedes necesitan más herramientas. Y en la parte de edición, sería bueno que hiciéramos el ejercicio. ¿Cómo se hace técnicamente? Bueno, ustedes hacen la voz, primero hacen la voz en off, es decir, yo he hecho el ejercicio con mi celular, uno puede grabar la voz y uno puede editar después esta voz, le puede poner hasta efectos de ardillita. Mentiras, pero uno puede editar esta voz para que quede más limpia, porque pues esto no es un micrófono, ¿sí? Esto es un celular. Para pulir un poquito el tema de las P, las T, que siempre quedan como los chasquidos que quedan en el audio, y ese audio uno lo mete como audiovisual, como elemento multimedia. Venga, les muestro aquí un momentico mientras abre este programa. Entonces uno lo que hace es que mete tanto video como audio a los programas de edición y luego lo que hace es, eso en realidad es un rompecabezas gigante que uno lo que hace es empezar a armar. Entonces para eso tiene que haber un guión. Si yo tengo un guión, yo sé exactamente cómo estructurar eso. Si yo voy a hacer un reportaje a la loca, pues va a ser muy complicado, ¿sí? Yo puedo hacer las entrevistas, todo, pero antes de sentarme a editar, debo tener como una línea narrativa de lo que yo voy a decir, para que en el momento que yo esté contando algo, sepa yo qué imagen puedo utilizar. La pongo aquí, ¡tim! Y luego retomo otra vez la voz en off. Entonces uno lo que puede hacer es esa narración primero. A ver, les muestro acá. Ay. Profe, yo Este lo es el... que hice, disculpe, yo lo Sí. que hice, por ejemplo, con la profesora Rosana cuando nos pidió hiciéramos unos videos de unas actividades que habíamos planificado con el grupo de niños que tuviéramos. Bueno, había una parte donde aparecía yo hablando sobre el tema y la otra parte estaban el video de las actividades con los niños y todo esto. Entonces, se hizo todo el video, yo hice que se hiciera todo el video y de acuerdo al video ponía el resto de la voz y donde ya me grababa a mí hablando, ahí pausaba, pero con audio de WhatsApp. Ok. Pero entonces yo digo, bueno, debe haber con esto de la edición una forma de uno poner que quede de corrido, porque puede haber, así como dice, un autorreportaje, un reportaje autobiográfico, y en el que una persona empiece a hablar desde el principio, se muestre así en algunas ocasiones o muestre algunas escenas diferentes. Sí, por ejemplo, para eso hay que tener como, con todo lo audiovisual, bueno, en general con todo el arte, uno trabaja como el del boceto, y en este caso es como el guión. Porque, como les digo, puede que pase eso, puede que yo un día esté entrevistando y esa entrevista me llegue por audio de WhatsApp. Yo tengo que ir recopilando todo eso, inclusive a veces es bueno por carpeticas, por fechas, todo, para que cuando yo esté armando mi rompecabezas audiovisual, yo sepa qué pedazo tomar y dónde dije tal cosa. Entonces yo puedo como empezar a segmentar en un papelito, escribir
la narrativa es la siguiente, ta, 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 ta. Érase un pueblo que ta, 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 ta. Entonces yo ahí puedo ir como demarcando, para eso tengo estas imágenes, para este pedazo se me ocurren estas, para este me faltan, tengo que ir a hacer más, y así sucesivamente. Aquí donde, en ese programa, por ejemplo, el que yo les mandé, no sé si todos lo pudieron instalar, aquí uno le va a importar archivos multimedia. Cuando yo le doy importar archivos multimedia, mira, aquí está mi cara, mis clases. Ensayemos con esta clase de dibujo. Escogí la más larga. Bueno, aquí está. Entonces, yo aquí puedo, por ejemplo, separar audio. El audio. Entonces, yo puedo aquí separar el audio. ¡Plup! Que creo que lo hicimos en algún momento. Borro la imagen y ya tengo una voz en off. Aquí yo voy a colocar. Aquí está hablando. Bueno, aquí estaba como... Ahí, los felicité. Entonces, cuando los felicité, aquí yo pudiera colocar una imagen, no sé, de algo que esté relacionado, pero miren que mi voz va de largo, ¿sí? Entonces puede ser como una opción, o hago el video de todo y luego separo la voz. Digamos que cuando llego los felicito nuevamente y después puedo colocar un video donde les esté dando un premio, donde estén recibiendo algo y luego retoma otra vez la voz en off, ¿sí? Para que vaya dando una narrativa. O puede que haya, a veces hay música de fondo, no sé si notaron que hay unos sonidos de fondo que ayudan pues como a potenciar emociones y todo esto. Pero digamos que todo se hace desde aquí. Por eso sí, yo creo que en 15 días o en 8 días podríamos hacer como el ejercicio en vivo. Yo puedo grabar como ciertas cosas, ciertas escenitas y mi voz, y vamos armando para que ustedes también vean esa parte técnica que es vital. Porque digamos que como son tantas escenas, para un reportaje sí son muchas escenas, no sé si han notado. Vamos a ver otro reportaje y quiero que lo miren ya también más desde lo técnico. Todo lo que requiere, cuántos encuadres usan, las escenas, porque a veces están hablando y pasan otra cosa, pasan por allá, no sé, cuando él era niño, ¡pum!, pasan a la escena donde él era niño, ¿sí? Entonces son escenas que hay que tener en cuenta, por eso uno define ese tema, define esa narrativa y a partir de ahí comienza a desglosar. A veces hay muchas escenas que pueden ser dramatizadas incluso, que no sé si han visto, todo el mundo me habla de Séptimo Día, sino que yo no tengo televisor y no veo mucha televisión, pero sí sé qué programa es. Y a veces desglosan una situación, hacen reportajes sobre ciertas cosas y no tienen las escenas que demuestren eso, entonces colocan escena dramatizada, específica, ¿no? Escena dramatizada. Y muestran cómo pudo haber ocurrido eso. Entonces uno como que, eso pasó de tal manera, ¿sí? Incluso estos programas como que todos hemos visto, no sé si todos han visto Caso Cerrado, ¿no? Es muy chistoso porque antes de empezar el programa, en Telemundo, colocan al inicio, ¿no? Muchas de estas situaciones pueden ser dramatizadas. Lo ponen ahí, yo no me había fijado. La otra vez, donde mi hermana pusieron el programa y apareció y yo, ok. O sea que muchas de esas situaciones que ve uno ahí, puede que no sea así, o puede que se hayan sucedido, pero que eso no sean los principales implicados, ¿sí? Sino que estén actuando. Cerrado. Exacto, sino que muchas veces pueden actuar esa situación para evidenciar algo que de pronto ya pasó. Y yo creo que sí pasa mucho más de seguido, porque yo no me imagino teniendo un problema familiar irlo a ventilar allá frente a todo el planeta, o sea... Porque yo, por lo menos, bueno, hay mucha gente que siguen eso, y más que todas las personas adultas, adultas mayores son, no tienen nada más que ver, Caso Cerrado. Ay, eso se enfrascan en eso. Bueno, si viendo novela uno se mete en el papel, ahora en el Caso Cerrado. Ay, esa gente, usted viera, ya escapan a meterse también ahí. Y uno dice, pero yo, porque hay unos casos tan tontos, que dice, yo soy la que voy a exponer ese caso en público, porque a mí no, yo sea después la ridícula, no, para allá no me voy. Eso es exponerse demasiado, o sea, hay comisarías de familia, Sí, no sé. horrible. Entonces,
Una Es cosa. es como Laura en América, o sea, es una cosa que Eso, ay, yo sí me. siempre a los hombres les caen y siempre sale el infiel. Si un tipo es infiel y lo invitan a Laura en América, o sea, ya sabes para No, qué vas, y ese ¿sí? trato tan inhumano que hace señora. ¿Qué pasa el Y ya desgraciado? tiene esta canción, ¿no? ¿Qué pasa el desgraciado? Y uno como que, ¿en serio? Y es, o sea, ya una cosa, Y todos ya los que la están payasada. ahí, los espectadores le dan duro al desgraciado. Y ese hombre gigante viene y lo saca. Ay, eso Y sí lo se me había niega olvidado. sabiendo que lleva más de 20 Hombre, años pero el esa gente vive programa. novela, ¿no? No, eso, Novelera, Soli- ¿no? No, ¿Cierto, Claudia. Ari? Uy, a Ay, lo me bien. escuchas. Ay, no, Claudia. Dios, Claudia solo para la gente adulta, pero ella está pegada a eso, ¿no? No, porque ahorita yo lo veo de esa mirada crítica y anteriormente en mi casa estaba ese canal de telenovelas y siempre nos veía Laura en América y todo esto, ¿no? Ahora no me gusta la televisión porque sé quién frasca y bueno, y un poco de cosas ahí que he empezado a analizar, pero en ocasiones me ha tocado que estar en casa porque ustedes saben, yo peino a domicilio y la gente, ay, no, peíneme acá en la pieza, que la novela, que esto, que lo otro. Entonces, Ahí se en serio, entera. entonces, Excusa, desde la pandemia no, empezó a ver todo eso. Sí, Es que el computador aquí en clase y allá el televisor desinhibió, todo en Claudia. casa. Le faltó nombrar la Rosa de Guadalupe. Sí, ya le iba a decir, no, como toda la Rosa de Esa sí ni Guadalupe. se diga. no, eso y no, yo digo, Dios Esa sí mío. ni se diga. No se imaginan cuántos capítulos pueden sacar en una semana y es una ¡Oh! vaina que... yo en estos días veía una crítica sobre eso y yo, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio que le gastan tanta plata a eso? Y le gastan plata porque hay un público que consume eso. Sí, Llegue a es por quitar el usted la Rosa de público. Guadalupe y sale la gente a una marcha, una cosa así, ¿sí? Ujú. Y una cosas, ahorita que mencionan esto de la obra en América, también es muy chistoso porque en algún momento creo que hablamos de esto. Dicen, hay una cámara escondida que lo ve usted con su amante. Y él, Sí. no, y no sé qué tal. Y cuando pasan la cámara escondida, como desde 4 ángulos, ¿sí? Como desde cuatro, entonces está la cámara acá, luego hacen otra toma desde acá, y uno que ya sabe más o menos de esto, uno dice, oye, qué Es cámara escondida claro. tan buena, había todo un equipo ahí escondido y no lo vieron, y hacen Ah, paneo, y hacen todo, y uno, ¿qué cámara escondida es? O sea, muy, muy evidente, pues. y la gran toma besándose con la otra. ¿Qué pasa, Exacto. desgraciada? Y el carrito sanguche, bueno, una vaina impresionante. Es muy loco porque, Profesor se lo está viendo, ¿no? claro, claro, yo vi todo eso. Yo crecí Uy, Ah, con ¿cómo eso. así? No, esto es claro, parte el de carrito novelero. sanguchero. Yo crecí Ay, cuando era niño eso lo con, sacaban a un lado para entrevistar. Están echando candela de chispas. yo crecí con América Televisión. Cuando yo estaba niño no era parabólica, sino que le decían perubólica. Y el que tenía perubólica era porque tenía plata. Sí, y ya Uf, después se puso mucho más barato y como que todos teníamos y como que, ok, y América Televisión, que era un cohete que salía así, y daban Dragon Ball y todo esto. Entonces, bueno, sí, yo en mi casa veía muchas novelas, yo no lo niego, sí, vi también Morelia, bueno, un poco de novelas mexicanas, por eso también uno estaba tan ah, dramático en su adolescencia, y creció uno con tantos rayos y un poco idealizaciones, fantasías ahí, todas. con unas nebulosas acá de mariposas en el estómago y eso. Entonces, digamos que por lo menos volviendo al tema de caso cerrado, es muy chistoso porque uno ve ese letrerito, yo no había caído en cuenta y cuando lo vi yo, claro, esto es puro show. Obviamente son cosas que pasan, que digamos ella como abogada pudo haber tratado en privado. ¿Cómo? Pasan en la vida. Yo también creía que eso era cierto, pero una vez, un capítulo que estuve viendo, había una muchacha que aparece en una telenovela, entonces yo decía, no, esto es puro montaje. Mi hermano una vez vio una amiga de ella ahí en una situación que ella dice, no, eso no le puede haber pasado a ella. ¿Sí? Además, ¿qué es esto? Es lo que estamos hablando ahora. Si yo tengo una situación personal familiar, yo para que oye un programa que me va a todo el planeta, o sea, que todo el mundo sepa mis pedos, mis asuntos, como que no, Qué pena. eso no tiene sentido, ¿sí? O sea, hay Lástima gente que que no se está presta para eso. Oscar, porque él sí se le riega diciéndole todo de eso. Ah, Y pasa muy parecido también con los famosos realities, ¿sí? En estos realities,
Sí, señor. Hay un guión. Eso no es que ellos están encerrados en una casa y todo eso, no, eso hay un guión. Y cuando estuve en moda este protagonistas de novela, que por fin, ya me imagino que ya no lo dan, ¿no? Pero hubo un tiempo que le dieron a eso. Me acuerdo que pasaban escenas de las personas así encerradas y ellos estaban mirando así a un pedazo de algo y le ponían incluso recuerdos. Y yo decía, ¿cómo este camarógrafo sabe lo que está recordando? ¿Sí? Entonces le ponían la escena en blanco y negro y pasaban escenas de cosas que pasaron otro día. Y yo, a lo mejor este está viendo unos zapatos que están ahí mal parqueados. Y el camarógrafo le pone, entonces juegan mucho con eso. O a veces de pronto ellos no pelean tanto o no suceden tanto ahí, sino que es lo que muestran. Es la cámara mostrando lo que necesita mostrar, que es lo que vende. ¿Sí? Y es lo que tiene a la gente chismosa ahí. Y eso es lo que es el morbo. Lo que ven, profe. En realidad es el morbo. No sé si han notado que estos formatos de concurso, siempre el jurado es el mismo, porque eso es lo que vende. Está el buen agente, el que es neutro y el que es una caspa para decir usted no sirve. ¿Sí? Siempre, en todos los países. Ese es el formato que funcionó, eso es lo que vende. Exacto. ¿Sí? Como que hay cosas que no. Además, una actriz hablando ahí de... Yo no tengo nada contra Amparo Grisales, pero ¿qué hace ella opinando de música? ¿Qué hace ella opinando de cantantes? O sea... Uy, sí, yo siempre he dicho lo mismo. Es el tema de vender y showsear y el morbo. Yo creo que es más el morbo y el fetiche de ver qué pasa en esa casa, en ese reality, pero todo eso tiene un guión. Tengo un amigo que es músico. Ah, bueno, ustedes lo conocieron, el que hicimos la entrevista la vez pasada, que canta blues y todo esto. Él le dijeron, él se estaba pensando presentar a ese programa que hubo, que se llama El Próximo Nivel, o una vaina así, que ellos iban pasando y subían como unos escalones, no sé, algo con música. A otro nivel. A otro nivel. Eso. Uy, para Daniela. Otra que fue haciendo real. Con el computador Pero es que los aquí, viernes le va el internet por estar viendo eso. Para los adultos. con el computador aquí, el televisor allá viendo otro. Entonces, bueno, resulta que él me contó que le pasaron el contrato, porque es con un contrato y él lo leyó detenidamente, ese se la pilló. Yo ya había echado este chisme, sí. Y resulta que en algún punto del contrato uno cede sus derechos de imagen, es decir, ellos pueden hablar lo que quieran de usted, pueden mostrarle que usted viene por allá, el lugar más pobre del mundo, así no sea así, porque usted está afirmando que cede esos derechos. Entonces, siempre trabajan con eso, no sé si han visto, ¿no? Que cogen las historias más tristes o más dolidas y las romantizan y es como que él se está superando y no sé qué, y muchas veces ni siquiera es así. Y también había una cláusula que él la averiguó con un abogado, en caso de que a él le fuera muy bien en ese reality, casi que él le pertenecía al canal, casi que él le pertenecía su vida entera a esa gente y una gran parte de las ganancias. Y obviamente eso pues no es bien para uno. Obviamente hay mucha gente que se catapulta con esos programas, así como este chico Camilo o David Bisbal, que salieron de programas de estos, pero en su inicio también los utilizan mucho. Entonces ya es como el criterio de uno, ¿no? Como artista. Y haga comerciales como un berraco, ¿yo? Exacto. Entonces, bueno, ahí nos desviamos bastante del tema, ya no estamos tan desviados del tema, sino que es para ver cómo estos recursos pues se prestan para todo, ¿no? Y en el caso específico de estas estamos por lo que hablamos de las dramatizaciones, ¿no? Para mostrar un suceso que de pronto no tengo la evidencia en audiovisual, pero puedo hacer un dramatizado. Ah, que es que un día, no sé, él estaba caminando y se tropezó con una piedra y nunca vio la piedra. Entonces yo no tengo esa escena porque ya pasó, pero puedo hacer la escena donde alguien se tropieza y coloco ahí escena dramatizada, ¿sí? Para complementar, son como imágenes complementarias. Me puedo validar también en recortes, sí, que lo hace, por ejemplo, mucho estos reportajes de La Puya, por ejemplo, siempre colocan de dónde están sacando lo que están diciendo, sí, certificando que no están inventando nada. Colocan esto, lo dijo tal persona tal día y pum, ponen el periódico, el recorte, sí. Y muchos tipos de periodismo pues también obviamente lo hacen. Si yo estoy hablando de algo, pues yo no estoy hablando de porque me lo inventé o porque me dio la gana de decirlo. Yo lo estoy hablando porque lo estoy leyendo aquí, lo estoy investigando, aquí está donde lo saqué, ¿sí? Como lo que le están haciendo ahora a Claudia López, esta crítica tan fuerte pues con la xenofobia, ¿no?
y encontraron un trino de Twitter viejísimo donde decía que eso no iba a pasar en su gobierno, entonces ahí se le están poniendo en cara de que ella misma lo dijo, nadie se está inventando nada. Entonces, bueno, eso en cuanto al tema del reportaje. Entonces, yo quisiera que, ahí como para ir cerrando, que empezáramos a pensar algo para hacer un reportaje, obviamente. Pero, como les digo, desde lo creativo, desde algo bonito, ¿saben? Se me ocurría como, por ejemplo, no sé, como la persona más vieja de mi vida, hacerle una entrevista a esta persona. ¿Qué tiene esta persona para contar? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es su historia? O la historia del pueblo donde yo nací. ¿Cuántos años tiene mi pueblo? ¿Quién lo fundó? ¿Qué pasó? ¿Qué tanta gente ha pasado por aquí? ¿Cuántas personas tiene? ¿De qué se sustenta? O sea, empezar a imaginar de qué pudiera hablar yo desde el lugar donde estoy, obviamente. Si hay una persona de pronto que ustedes admiren mucho y nunca se lo hayan dicho y sientan que pueden hacer un reportaje de esto, sería muy bonito. ¿Saben por qué? Porque en algún momento a mí me pareció muy interesante cuando los saberes no institucionalizados cobran fuerza. ¿Cómo así? Les he comentado esto varias veces. Que mi vecina hace un sancocho de pescado que nadie más hace. Ese saber, hacer el sancocho de pescado, es un saber. No lo están enseñando en una universidad, no tiene un cartón de eso, no tiene un diploma, no tiene medallas, pero es un saber. Y ese saber vale, y ese saber se puede transmitir, ¿sí? Que hay un señor que no estudió, pero arregla los zapatos como nadie en este mundo los arregla. Eso es un saber. Entonces, si pueden tomar de pronto una persona de estas o un tema de estos que ustedes puedan potenciar desde el reportaje, sería muy bonito, ¿no les parece? Como poderle rendir un tributo, un homenaje a alguien también o a algo, porque el lugar donde yo nací, pues tiene también muchas historias. De pronto mi vecino no lo conozco totalmente, pero hace unas cosas bellísimas. Y hay gente que en el anonimato hace unas cosas que uno no se imagina, ¿sí? Porque uno cuando hace las cosas de corazón no tiene necesidad de estar subiendo al Facebook así con la cámara. Doné un mercado de 200.000 pesos. O sea, las personas que hacen eso por show no lo están haciendo tan de corazón. Pero hay personas que se hacen muchas cosas de ese estilo. Hay personas que, no sé, recogen muchos animales y así como sacan de su bolsillo para su mercado, sacan para estos animales y nunca están esperando nada a cambio, ¿sí? Entonces piensen como en una persona o un suceso que ustedes quieran narrar. Y dentro de 8 días me lo comentan, lo discutimos aquí, esa idea, y la empezamos a aterrizar, la empezamos a estructurar desde lo técnico y hacemos pues también el ejercicio desde la edición para ver cómo pudieran ustedes empezar a encaminar esto para que sea el trabajo de segundo corte. Obviamente, un reportaje, como ustedes vieron, requiere muchísimas escenas. Entonces la idea es que en 8 días ya tengan la idea para que arranquen a hacer escenas, saquen un espacio de su día para ir a grabar cosas. Si va a ser sobre el pueblo, entonces empezar a hacer fotos, escenas del pueblo, cosas que quiera mostrar. Y vemos más referentes pues para que tengan en cuenta. ¿Estamos? Profe, Bien. uno puede, ejemplo, pues porque acá hay un señor, un adulto mayor, que se llama Don Arcadio Medina y tiene 102 años. Pero él camina por ahí y es súper chévere porque uno le pregunta el número de cédula y se lo sabe completico, te escribe el nombre y te cuenta historias así de Caldono. Entonces, ahorita que usted lo dice, pues me fui como de una a él. Claro. Y creo que a él ya le han hecho creo, si no estoy mal, ya le han hecho entrevistas aquí en la alcaldía. De hecho, también le hicieron una de política antes para las elecciones, le hicieron él estuvo pues participando de una reunión, porque como le digo, él es muy participativo pues en el pueblo y todo eso, entonces es como un ícono y todo el mundo ya lo conoce, y como le digo, tiene 102 años y él camina por ahí así normalcito. Cero coronavirus, cero de esas vainas. Cero coronavirus, cero, ese hombre está, sí, y me parecería sería bellísimo. Además que ya le han hecho reportajes, sí, pero digamos que tú tienes una sensibilidad como artista que puede mostrar unas facetas mucho más interesantes de él y puedes, inclusive, si tienes contacto en la alcaldía, mira, pásame esos videos y sacas escenas. Y eso le iba a preguntar,
Claro, porque de pronto hay escenas que le han hecho, o de pronto si el ejemplo que cuente una historia de hace mucho tiempo, entonces yo poder pegar un video del pueblo como era antes, o Exacto. fotografías así, ¿cierto? Si tienes los contactos lo puedes hacer siempre y cuando de los créditos, como que cuando esté apareciendo el Ok. video, diga imagen tomada de tal parte, ¿sí? Porque no te estás robando nada, simplemente que estás haciendo tu reportaje, te estás validando información ya existente, no te estás sacando nada de la locura y le haces el reportaje a esta persona, a este ser, y te enfocas como en una temática muy específica, como, no sé, preguntaría cosas de un tema que te interese, o sea, a mí ya me dio curiosidad de ver cómo hago para llegar a mis 102 años así, ¿sí? Cómo vive él, qué come, qué es su comida favorita, cuáles son sus pasatiempos, cuál cree que es el secreto para llegar vivo a esa, no sé, mirar también porque siento desde ya que es un personaje muy interesante. Y por ejemplo, no aparece en las portadas de las revistas, entonces no, tampoco es necesario, pero sí chévere pues que se conozca, al menos entre nosotros se conozca esta historia y que más adelante va a haber una historia hecha por Daniela Benavides sobre este personaje en particular, que más adelante le puede servir a alguien también conocer, ¿sí? Muy, muy interesante el tema, por ahí puede ser la cosa. Ok, profe. ¿Sí? Profe, dale, Kelly. ¿Sí? Profe, buenas tardes, profe, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, bien. Profe, ¿es de algún tiempo determinado una grabación o sea, el video, el reportaje se va a limitar a un tiempo? Yo diría que entre 3 y 4 minutos, pero eso lo podemos ir definiendo, ¿sí? Porque pues no puede ser de un minuto tampoco, porque un minuto pues no va a mostrar mucho, pero entre 3 y 4 minutos yo creo que ya hay bastante, ¿sí? Pero eso lo podemos ir definiendo también, depende de lo que vayan a trabajar. Por lo menos el que vimos del niño que trabajaba duró 3, el que vimos del bullying duró 6, el que vimos de este lugar de Colombia que está rodeado de agua duró como 5. Entonces eso depende, ¿sí? Depende de lo que quieran hablar, pero yo diría que un límite podría ser entre 3 y 4, porque ya 6, 7 pues es demasiado trabajo y el tiempo pues nos implicaría más cosas y sé cómo están de trabajo y de cosas, ¿sí? Si ustedes solamente estudiaran, va y venga, pero yo sé que todos ustedes estudian, trabajan, tienen familia, hacen mil cosas, entonces pues tampoco saturarse. Además que si se satura ya después se va a sentir como una obligación. Entonces no quiero que lo sientan como una obligación, sino como algo que quieran hacer, porque yo siento que lo artístico debe tener esa vaina que quiero hacerlo y que ya me lo imaginé y ya empecé a sacar, ya empecé a escribir, ya miré. Entonces más que todo por eso los tiempos, ¿sí? Kelly iba a decir algo, ¿no? No, profe, yo le quería preguntar si estas de esos videos que usted nos mandaba para hacer para editar nos sirven para hacer el reportaje o hay otra aplicación. Esos mismos ¿No sirven. sirve? El Filmora ¿Sí? sirve, el Premiere sirve, el Videopad sirve. Por eso les digo que quiero hacer aquí una pruebita para que ustedes vean cómo se hace, para que tengan más Profe, herramientas. Dime. yo le pido el favor, yo ninguna de las aplicaciones de estas sugerencias que usted hizo como edición, no las logré hacer por escasez de tiempo y como que me estaba metiendo más allá y como que no me daba y bueno, entonces definitivamente lo hice el video arte con esto de Movie Maker. Ok. Pero si nos pudiese, o sea, si es necesario, porque es mejor estas otras que usted nombra, entonces le agradecería que en algún momento, digamos, que yo lo pudiese llamar, me dijera, entre aquí o tome este link, descargue aquí, porque a mí no me dio eso para descargar eso. Ah, ok. Vale, sí. Profe, Sí, claro tampoco. que se puede. Profe, a mí Y me también pareció muy chévere el Filmora. el O Filmora sea, Sí, muy el práctico. muy sencillo, Muy práctico. pero no todos los equipos lo aguantan, ¿sí? No todos los equipos lo reciben. Hay que ver las especificaciones de memoria RAM, ya una cosa muy técnica que es muy difícil desde la virtualidad saber, pero sí puedo tener la tarea, aquí va a apuntar, de buscar de pronto si hay plataformas online que yo pueda editar desde internet, o bueno, tengo un amigo que trabaja todo esto más que yo y le puedo preguntar a ver cómo para esa facilidad también, como que no sientan de pronto que están quedando
atrás porque algo no les funciona, sino que todos vamos a la par, ¿sí? Entonces voy a averiguar y les comento, ¿sí? Si hay de pronto una aplicación más fácil o algo que no pese tanto, o incluso en el Movie Maker yo creo que se pueden hacer muchas cosas, pero tienen que haber más opciones. Definitivamente las hay, más ahora pues con lo del antes voy a averiguar y les comento qué otras aplicaciones pudieran funcionar, ¿vale? Entonces, bueno, mi gente, un placer haber compartido esta clase, me fue muy rápido. Bueno, y cuando menos piense ya estamos aquí otra vez la otra semana. Entonces, por hoy dejemos ahí y nos vemos entonces en 8 días ya con esas ideas, ¿sí? Por favor, no van a llegar sin ideas, cada uno me va a exponer sobre qué va a hablar, qué quiere hacer, solamente la idea, ¿sí? Que han pensado y en 8 días esa idea empezamos a aterrizarla aquí en clase, ¿vale?